Pues a esta mesa redonda le hemos puesto el título de Territorios en Transición, Aprendizajes y Retos desde los laboratorios de Galpor Clima. Pero el objetivo de hoy es principalmente compartir esos aprendizajes que hemos tenido en los laboratorios y también los retos que tienen los territorios y que les llevaron a acudir a esta iniciativa, a esta experiencia. Tenemos distintas voces del territorio, experiencias concretas con las que vamos a estar hablando y sobre todo una de las visiones que teníamos, ¿no? Y que creo que compartimos y por eso también con la Fundación Europea por el Clima, era llevar la voz de rural a los foros, ¿no? Entonces hoy tenemos aquí una oportunidad muy importante de no solo hablar entre nosotros, sino también llevarla a los foros donde se debaten la transición. Voy a presentar a los invitados a la mesa. Podrían haber sido todos los GAL que participaron, simplemente hicimos un listado y fuimos llamando y hasta poder confirmarlo. Les agradezco enormemente el que estén hoy aquí con nosotros porque son tiempos difíciles, muy ajetreados, con muchos temas importantes y siempre el trabajo diario pues también es muy agobiante en el ámbito de los GAL y lo conocemos. Les agradecemos enormemente el que hayan dedicado este día para estar aquí. Y a todos los que han también, con mucho esfuerzo, venido a Madrid, pues también se los queremos agradecer porque es un lujo tenerles aquí con nosotros. Es por orden de laboratorio. Miquel Muñoz Gómez, de TEDER Navarra, Pedro Fernández Menéndez, de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, ARA. Miquel estuvo en el primer laboratorio de espacios naturales. Pedro participó en el segundo laboratorio, el de tema de gestión del agua. Tenemos a Fea Álvarez Sánchez, de Montes Evales Orientais, no sé si lo he dicho bien, GDR3. Ella viene de Lugo, estuvo en el laboratorio forestal. Tenemos a Marta Donaire Barroso, Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz, y ella participó en el laboratorio 4 de renovables. Y luego tenemos a dos mentores que nos acompañan hoy y que nos van a aportar su visión más técnica, más transversal sobre pues el trabajo que se hizo de acompañamiento. Tenemos a Pedro Medrano Seña, de la Asociación Forestal de Soria, Foso, y tenemos a Diego Ferraz Castiñeiras, de la Fundación Renovables. Hemos organizado en 4 bloques, uno sobre cuál ha sido la experiencia de los territorios, el segundo bloque es el de la perspectiva de los mentores, el tercero, el de un diálogo entre los participantes y un diálogo con el público. Esos van a ser un poco las fases, ¿vale? Si van teniendo preguntas, les pido que las vayan reservando. E incluso mi compañera Perrín y Juan están por aquí, que y los chicos de Viento Media que nos están grabando la sesión, les acercaremos el micro para que las puedan formular. Y en primer lugar, bueno, vamos a hacer unas preguntas, vamos a hacerlas a dos de los grupos. Al laboratorio de agua y al de renovables, y les voy a lanzar las 3 preguntas que tenemos, ¿no? En primer lugar, ¿qué temas trabajaron y qué retos específicos les llevaron a acudir al laboratorio? Aprendizajes clave, si surgió algo del laboratorio, alguna reflexión, iniciativa, y qué les pareció la metodología y el proceso de mentorías también. Les lanzo las 3 preguntas. Y en primer lugar, del Laboratorio de Agua y Renovables, están, Marta y Pedro, que lo tengo aquí a mi izquierda. Vale, entonces les invito a empezar a dialogar y vamos abordando, luego lo abordaremos con los otros 2 laboratorios. ¿Cuál fue el tema? ¿Qué retos le llevaron a acudir y qué aprendieron? Pues el tema en nuestro caso era las renovables. Y bueno, el motivo de acudir es porque nosotros estamos ubicados en la zona de la Campiña de Jerez y Costa Noroeste de Cádiz. Es uno de los municipios más grandes de España, creo que es el 4º en extensión. Llevamos unos años donde el tema de las renovables realmente nos ha pasado por encima. Y una vez que ya está implantado y sigue, y muchos permisos y más permisos y permisos de cosas nuevas, empezó a haber cierta reacción, ahora contaré que también un poco desigual. Y bueno, nosotros la reflexión era, estábamos también en una nueva planificación estratégica. Sí es cierto que los grupos, que esto es una cosa que quiero ya la añado. La tenía reservada para el debate final, pero la añado ya. O sea,
El enfoque líder lleva 30 años, lo antiguo es lo moderno y los ODS son muy bonitos, pero básicamente es lo mismo desde que los han 14 puntos en vez de en los 7 nuestros. Entonces, la PAC y el Pilar 2 y el desarrollo rural siempre ha tenido en cuenta el medio ambiente. Lo que pasa es que se han tenido en cuenta a lo mejor otros indicadores. ¿Vale? Igual que lo mismo los agricultores de la PAC te van a decir, bueno, es que yo hago cosas de medio ambiente, ahora lo que quieren es que le mida la huella de carbono. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido la componente ambiental, pero bueno, ahora ya se ve desde otros indicadores o otras acciones, ¿no? Entonces nos planteábamos que quizá no habíamos plasmado el nuevo lenguaje, ¿no?, ambiental que estamos recibiendo, ¿no?, del Pacto Verde, la transición ecológica. Entonces, como lo que no se conoce, pues no se puede actuar sobre ello, lo primero que hicimos, que me encanta, que es una de las cosas que tenemos en el desarrollo rural y lo sabéis, que es constantemente estamos aprendiendo, porque tenemos que tocar muchas temáticas y hay que aprender, pues vamos a conocer esto. Entonces el proyecto nos interesó para intentar formarnos y situarnos y luego hacer la reflexión de ¿y qué puede hacer el GDR en esto? ¿Qué papel puede tener? ¿Vale? Entonces, sí que nos sirvió mucho la metodología porque nos reunió con gente a distintos niveles, que esto es lo interesante, y con distintas situaciones, obviamente, porque en el desarrollo rural se da siempre así. Conocimos experiencias, por ejemplo, desde una red de grupos de desarrollo, como es en Cataluña, que ya se habían aventurado a poner una oficina, una OTC, y ellos gestionarlo en el territorio de manera unificada. Teníamos nuestro caso donde en Andalucía, hasta donde nosotros sabíamos, eran experiencias aisladas, es decir, hay OTCs que las tienen diputaciones, hay OTCs que la tienen un grupo, hay algún grupo que lo tiene en Sevilla, en Gran Vega, pero no teníamos un concepto ni de la función, ni de quién lidera eso, qué relaciones tiene, cuál es la utilidad con el territorio. Y luego veíamos pues, tanto la realidad de territorios de esa España mal vaciada, como usted comentaba, de que pueden ser compañeros de Soria, que me decían, tengo un municipio de 200 habitantes. Y yo le decía, pues yo tengo municipios que hago crochet para argumentar que tiene ruralidad porque se pasa de los 45.000, que es el indicador, ¿vale? Entonces, o tengo ELAs que no son municipios, que son inferiores al municipio, con todo lo que eso conlleva y la batalla que están librando para poderse igualar, y que tienen 4.000 habitantes. Entonces, teníamos tal diferencia que nos ha puesto muchos ejemplos diversos sobre la mesa y casuísticas. Y bueno, hemos trabajado, al final, eso, la realidad es tan distinta, hemos puesto temas que veíamos en común, necesidades. Yo creo que lo gordo ha sido la reflexión de, bueno, en ese caso, en cualquier caso, ¿qué puede hacer un GDR sobre esa temática en su territorio? Y se ha plasmado en un trabajo conjunto de co-creación que hemos hecho como de una guía, también arca la verdad, los catalanes, como yo siempre digo, a la vanguardia, ¿no? Están ahí pegados a Francia. Entonces ellos tenían ya una recomendación de 12 propuestas para las empresas consultoras, que es lo que sí vimos, ¿no?, en la patita que se asomaba, a nosotros nos llegaron empresas consultoras que le estaban haciendo el estudio de impacto ambiental o de responsabilidad social a la planta que venía, y como se puntúa, pues bueno, les viene bien tener esos proyectos, nos llaman, oye, ¿qué idea tenéis? ¿Qué podemos hacer? Y nosotros decíamos, bueno, yo como grupo, ¿cómo te voy a decir cómo debes tú compensar, no sé, al pueblo de Torrecera, donde vayan a poner allí una planta? Y entonces era la reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque tampoco veíamos normal que no hubiera una visión, que es lo que creo que no hay, una planificación. Ni de arriba abajo, es decir, ni de quien ha estructurado la política y los fondos hacia el territorio, ni en el mismo territorio, porque la dinámica viciosa y económica y de poder y de esos estrangulamientos que no se han resuelto, de falta de relevo, de lo que es dinero, lo que estamos diciendo, y dile tú a un ayuntamiento, como decía el compañero, de 300 habitantes, que no va a coger una tasa de ICIO o de implantar una planta cuando le puede facilitar económicamente a ese pueblo la viabilidad durante una serie de años. Entonces, se dan una serie de dinámicas que es muy complicado. Y bueno, básicamente ese es el trabajo que creo que hemos aportado. Si quieres le damos pie a Sí, Pedro sí, para sí. que nos cuente por qué acudieron desde ARA. Desde ARA. Es verdad que nos ayudaron a organizar la jornada también, pero entiendo que también hubo alguna motivación. En este caso, en el de agua, ¿verdad? Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a ARA a participar aquí, a las compañeras del Ministerio que están por ahí también, por acogernos aquí en su sede. Yo había apuntado esta mañana algunas cositas fruto del taller de Montilla
y de las preguntas que nos pasaste, que son las que nos has trasladado hace un momentito. Y si quieres os la comento así por encima rápido. ¿Qué nos llevó a nosotros a participar en estos talleres? Pues sabiendo la crisis hídrica que están sufriendo los territorios, los rurales, por supuesto, y que ya no es una cosa puntual de decir este año no hay agua, sino ya es una cosa que se está convirtiendo en un problema estructural, en un contexto ya estructural. Entonces, nosotros debemos de ocuparnos de estas cosas. ¿Y por qué acudimos al taller? Pues yo creo que uno de los principales problemas que tiene la gestión del agua es cómo buscar foros donde solucionar los eventuales conflictos que se producen. Entonces acudimos al foro buscando metodologías de participación y de resolución de conflictos. Me parecía muy interesante intercambiar con los distintos agentes que están involucrados en la política de agua cómo resolver todos estos problemas. Buscando metodologías de gobernanza que, por supuesto, coinciden mucho, como decía Marta, y entran en conexión con la forma de trabajar de los grupos de desarrollo rural. Entonces, creemos que podemos formar parte de la solución cara a fomentar esa participación, esos espacios de intercambio, donde a través de modelos de gobernanza pues, se pongan sobre la mesa soluciones. Incluso allí en el taller de Montilla trasladamos algunos ejemplos exitosos que ya tenemos en Andalucía, concretamente del grupo Altiplano de Granada. Tiene un proyecto de altiplano unido por el agua y un contrato del río en que básicamente hicieron eso, hicieron más de 60 reuniones con todos los agentes del territorio, agricultores, empresarios, ciudadanos, sociedad civil, mujeres, jóvenes, juventud, todo, para sentarse en una mesa para que cada uno aportara, porque no es lo mismo las necesidades de un ciudadano normal, que abre el grifo y pone la lavadora, que la de un agricultor. Entonces pusieron sobre la mesa todos los problemas que tenían y llegaron, digamos, a un contrato de río con las necesidades y demandas que tenían todos los sectores de la sociedad, que creo que se deben de resolver todos estos temas con participación. Y, por supuesto, el grupo de desarrollo hizo de eje de conexión, de vaso comunicante entre todos esos agentes. Y para concluir, la metodología que yo me llevé del laboratorio es que me coincide plenamente con la forma, como decía Marta, de los grupos de desarrollo rural de trabajar desde hace más de 32 años con nuestro método bottom-up de gobernanza, de participación, de dar voz a la sociedad civil, ponerlo en conexión con empresarios, agricultores, etcétera, etcétera. Me resultaron muy interesantes por eso, porque vi que los grupos de desarrollo rural pueden ser parte de la solución. Exactamente en eso estaba pensando cuando lo mencionaba Marta, ¿no? El tema de las metodologías, cómo van variando, hay ligeras variaciones, pero en el fondo es ponernos todos a trabajar y tratar de reflexionar juntos, de aprender unos de otros. Y no sé si los laboratorios tienen algo más, y tampoco sé si lo conseguimos del todo. Nosotros también estamos experimentando y aprendiendo, ¿no? Pero había una idea que era la de prototipar o diseñar algo que saliera concreto de los laboratorios, ¿no? No sé cómo vieron ese, en sus dos laboratorios, cómo lo vieron, si fue fácil, complicado, qué nos costó más. A nosotros en el de renovables ya te digo que al final lo que se ha concluido es en hacer esta guía que sí que puede servir de divulgación, pero claro, esta guía, volvemos a lo mismo, es una guía para quien le vaya a venir el problema ahora, pero es que el problema ya está. Es decir, nosotros en nuestra zona ya tenemos las solares, las eólicas que las hemos tenido de siempre porque el viento lo tenemos, pero es que ahora viene el hidrógeno verde, ¿vale? Que confronto ya con el compañero porque ahí entra ya el recurso agua. Y ya no es aire y sol, que aparentemente son infinitos, sino que hablamos del agua también y de la seguridad, porque el hidrógeno se tiene que almacenar y se tiene que transportar a algún sitio. Entonces, ya no es solo tengo una solar o tengo un molino, son muchos factores ya a tener en cuenta. Entonces, la guía está bien, pero quiero decir, para quien le vaya a empezar a venir el problema o tenga ese interés. Y sí que seguimos reflexionando hasta dónde, o sea, qué papel puede tener el GDR, porque competencia no tiene. Aquí la competencia la tiene a nivel nacional, el IDAE, los ministerios, a nivel europeo, que son los que al final han legislado y emana de arriba abajo, porque la realidad es que yo creo que ha sido una cosa que ha emanado más de arriba abajo, al contrario del bottom-up que nosotros proponemos. Y luego ya
los ayuntamientos, porque en función de quién da los permisos, muchas veces ya había muchos permisos concedidos porque lo ha concedido un urbanismo de un ayuntamiento. Y esa persona a lo mejor no es consciente de la repercusión que tiene una cosa desplanificada, con muchos permisos a la vez dados por ayuntamientos diferentes, descoordinados. Como ya comentaban, hay una visión de comarca, de conjunto. Y si eso la legislación lo permite, es que aquí ya no hay ni colores, o sea, es el color del dinero, vamos a hablar. A ver, hay colores que es el color del dinero, porque al final cuando hablamos de fondos o de inversiones, damos la vuelta y es el mismo fondo o las mismas inversiones que estamos viendo en defensa, ¿no? Y por lo que al final, pues bueno, vamos a decirlo, también hay conflictos que mueven las ruedas y ahí estamos. Entonces, yo soy de lo de estamos en el pueblo, pero tenemos la vista puesta en lo que pasa. Y que estemos en el pueblo no quiere decir que no sepamos lo que sucede. Y yo sí que de la metodología, que hemos trabajado los Living Lab también en otro proyecto, nos gustaría ahora poder hacer algo más concreto. Lo que nos ha llevado el participar y coger la visión teórica, ¿no? Y el conocimiento es, vale, ahora me voy a acercar más al proyecto. Tú viniste a llamarme, oye, ¿qué podríamos hacer aquí para compensar el territorio? No, ahora voy a ir a verte y te voy a preguntar o le voy a preguntar a la población, ¿vamos a hacer algún estudio de caso? Los hay, porque es verdad que gracias al proyecto y a Fundación Renovables, que el compañero también lo puede decir, nos ha dado muchas pautas, tanto de cosas que ellos ya han detectado como malas praxis, como de cosas que hemos reflejado además en esa guía que pueden ser buenas prácticas, que entiendo que es por donde hay que ir. Lo que pasa es que están muy verdes, porque hablamos de agrovoltaica y yo, por más que he rascado, hay muy pocos ejemplos aplicables y aplicados y con éxito. Hablamos de comunidades energéticas y ya me he hecho un curso de dinamización de comunidades energéticas. Me he puesto en contacto con la OTC de mi zona, tengo localizadas las OTC que hay en la zona y la realidad es que están muy estancadas. ¿Por qué? Porque luego cuando la tienen montada, la tienen invertida, tienen dado el aval, llevan 2 años esperando el permiso de la distribución. Y es más, si le dan permiso, la pregunta es ¿por qué no le dan permiso? Si le dan permiso, ¿petaremos o cómo lo haremos? Es decir, y si todos autoconsumiéramos, entonces, no lo sé. Ya que nos hemos adentrado en el conocimiento, tenemos que entrar más en lo concreto. Y sí nos interesa mucho ir a ejemplos, porque vemos que de los que ya hay implantado en la zona, sí que hay malas praxis. Es que siempre, si no es por un lado, es por otro. Pero tenemos un gran ejemplo de fraccionamiento, Sigma de Resol, 5 subplantas, que al final es una. Es una. Tenemos energía que no repercute absolutamente para nada en el pueblo que tiene al lado. Es decir, sin más, es que es ir y preguntar muchas veces lo que no hacemos, porque en los papeles a los grupos nos tienen comido, pero el día que te vas y dices, hoy me voy a ir a ver la realidad de mi territorio, ese día sacamos mucho. Y yo en un día que me fui, lo volví loco, vamos, al de Sigma, porque al final la energía tiene un contrato, por ejemplo, de esta gente con Amazon, exclusividad con Amazon, que puso una planta en el puerto, es decir, y le pregunto, bueno, ¿y Torrecera recibe algo de energía? No. ¿Y por qué no le habéis ayudado a poner una comunidad energética o le habéis dado un stream? Yo qué sé. Además, te ganas a la gente porque es dinero. Volvemos a lo mismo. Es, oye, vas a tener 20 euros menos en tu factura de luz. Es que es lo más sencillo. Marta, dominas ya la terminología técnica de las renovables, Pues, pero de pues una la manera verdad que tremenda. nos hemos empezado a introducir más y quizá teníamos que haberlo hecho antes, pienso, a través del proyecto. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que nos ha servido mucho y hay muchas lecciones aprendidas y deberíamos, nuestra ambición es ponernos un poco más a apoyar lo bueno, como serían las comunidades energéticas, que en eso estamos y ya estamos de la mano de la OTC y tal, y ir detectando lo otro, porque hay como muchas buenas intenciones, pero al final se frustran mucho por el camino. Yo voy a dar pie Sí. ya a los otros 2 laboratorios también, a Miquel y a Fe. Miquel del laboratorio de espacios naturales, paisaje y a Fe de forestal. Que además entiendo que casi todos los grupos podrían haber ido a cualquiera de ellos. Un poco preguntarles primero eso, ¿cuál fue la motivación de exactamente ese laboratorio? Cualquiera, el que... Esto es un Venga, pues debate, se puede hablar. mira, nosotros acudimos al primer taller, pero como le he comentado antes, podríamos haber acudido a cualquier otro, tal vez el de los recursos hídricos nos toca menos, pero nos toca. Y acudimos al de pues, bueno, soluciones basadas en la naturaleza, espacios naturales, porque sí que consideramos que era una parte en la que flojeábamos en el grupo de acción local. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de acción local tenemos una oficina de asesoramiento energético desde hace 15 años y hoy día ves las OTCs y es un modelo que está implantando que pues desde el Grupo de Acción Local se ha puesto hace un tiempo y ha sido exitoso porque continúa, ¿no? Pero sin embargo, pues el tema de los espacios naturales y demás nos quedaba un poco más flojillo. Sí. Y
Nada, en la estrategia tenemos incluso acciones un poco dirigidas a esta cuestión, también al ámbito energético, a un sitio un poco más amplio, tal vez al tema de la mitigación, instalación de energías renovables para autoconsumo y demás, pero lo que pueda ser renaturalización de espacios, soluciones basadas en la naturaleza, prevención de incendios, sistemas de enlace urbano sostenible, no calan en el ámbito rural, que dicho sea de paso, en nuestro ámbito, el municipio más grande tiene 15.000 habitantes, son 67 municipios. No hay técnico de medio ambiente ni nada por el estilo y el personal técnico del ayuntamiento es inexistente y en ocasiones, si hay una secretaria, secretario, es compartido con otros municipios. Es decir, el personal técnico casi de esos municipios es el del propio gobierno. Y allá que acudimos, un poco por esas cuestiones. En el caso tuyo, Fe. Pues en Bueno, el caso... comentar que Fe no pudo asistir, vino Asistió un compañero suyo. Sí, pero bueno, en todo caso vamos continuamente compartiendo la información. Y en el caso del GDR tenemos miedo. Así de claro, os lo digo. Somos un GDR con un índice de población de 4, de densidad de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. En 2017 se estuvo a punto de quemar una porción enorme de nuestro territorio y tenemos mucho miedo. Va a volver a pasar. Los incendios de sexta generación, todos habéis oído hablar de ellos. Son bombas atómicas. Nadie los puede apagar. Crean atmósfera propia. Esto es terrible, este año lo hemos visto. Van a afectar, no nos van a afectar a los pueblos sabemos que vamos a arder en algún momento, pero es que van a arder las ciudades, porque son incendios que al crear atmósfera propia se crean como tormentas de fuego. Bueno, entonces dijimos, claro, vamos a ver si trabajando con otros grupos podemos hacer algo, porque muchas veces los GDR sí, somos el actor local, somos el que generamos confianza. Tenemos la capacidad de organizar gobernanza. Somos a veces el único ente supramunicipal en estos territorios tan abandonados. Los ayuntamientos, el fuego no entiende de ayuntamientos, no entiende de comunidades autónomas. Y nosotros somos el único ente que podemos articular un poco los ayuntamientos. Pero no tenemos capacidad para optar a muchas líneas de ayuda y me remito a las de reto demográfico, por ejemplo. Ahora mismo hay bases de convocatorias de reto demográfico, a lo que al GDR no tenemos capacidad jurídica para optar a ellas. Hombre, miremoslo un poquito. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a unirnos a estos otros grupos a ver si entre todos podemos hacer algo y podemos plantear proyectos a nivel de este problema tan gordo y que tengamos capacidad jurídica para ir a pedir que nos escuchen, por lo menos. Y ahí estamos y tenemos un montón de retos. Falta de relevo generacional. Vamos, esto es... Abandono de prácticas agroforestales. Gracias, Mercedes. De verdad, gracias por sentirnos escuchados por alguien que está en el Pacto de Estado. De verdad que muy agradecida. Minifundio, propietarios inexistentes o ausentes. Falta de empresas. Ahora mismo el sector forestal está trabajado por pequeñas empresas. Os puedo asegurar que hablo con conocimiento de causa. Mi familia además tiene una pequeñita empresa, muy pequeñita, 2 trabajadores, porque no hay más a quien coger. Y hemos estado extinguiendo incendios que parecen los partes de horas, parecen los partes de guerra, trabajando 24 horas diarias. Esto es terrible. No podemos encontrar personal que sepa manejar un bulldozer. Ahora se han dado cuenta en las administraciones de que los bulldóceres son muy eficaces. He leído en el periódico que la Junta de Castilla y León quería comprar no sé cuántos, 30, 50, algo así. ¿Y dónde va a sacar los conductores? Porque formar un conductor de bulldozer lleva 2 años y no aprende en un aula, aprende trabajando encima de la máquina. ¿Cómo hacemos para que esto se traslade a la realidad y a la necesidad que tenemos para los incendios? El cambio climático agrava los incendios, ahí lo tenemos, no hace falta que lo explique. Olas de calor. Antes la biomasa se gestionaba, sabéis que la biomasa se cogía para los usos múltiples de los pueblos que se han perdido. Ahora la biomasa no se gestiona, pues tenemos la tormenta perfecta. Biomasa, olas de calor, sequías que se prolongan y incendios devastadores que nadie tiene capacidad humana para apagarlo. De verdad, en Ancares tenemos miedo, pero
es un miedo que se debería de extender a todo el país porque va a dejar consecuencias inevaluables. Hasta el día de hoy no vamos a ser capaces de ver lo que va a dar de sí este tema de los incendios. Bueno, creo que es fundamental apoyar cultivos, apoyar estas franjas de protección que se hacían en torno a las aldeas, que al final eran los cortafuegos, donde se cultivaban los alimentos. El medio rural, las fincas tienen que dar de comer, si no estamos perdidos. ¿Dónde van las cabras, las ovejas, todas las ganaderías? Que si nos imaginamos las aldeas en un punto, luego el círculo de fincas de labranza que protegían a la aldea, luego las fincas de pastos y por último el monte, ese era un poco, digamos, pues la estructura. Ahora resulta que el monte va ahí metiendo las casas, comiéndoselas. En la mayoría de las aldeas el monte va colonizando todos esos espacios de pastos, de labradío, de cultivos y se come las aldeas. Y ahí tenemos una continuidad de masa forestal que no hay manera de apagar un incendio. Y bueno, que nos gustaría pues haber sacado que estos proyectos en colaboración con otros grupos pues que se acaben materializando en algún proyecto prototipo, algún proyecto real que se aplique al territorio, porque, insisto, muchas veces no tenemos capacidad, con toda la burocracia que exigen las normativas, las convocatorias, etcétera, etcétera, un solo GDR a veces no tenemos capacidad de hacerlo. Necesitamos que estos estudios que hacemos entre todos se trasladen a proyectos concretos, al territorio, que sirvan para verdaderamente atacar estos problemas tan graves que tenemos. Perdón que tengo un poco de tos. ¿Cómo vieron la metodología? ¿Qué fue lo que más costó para que salieran esos prototipos o esas propuestas en el de Forestal que yo estuve y que estuvo también Pedro? Luego nos comentará la visión de los mentores. Nos costó mucho, ¿no? También partiendo de las competencias del GDR y la capacidad del GDR o del GAL para, que decías, ¿no? Para proponer, para acceder a convocatorias, demás, ¿no? Yo, no como dijiste, no estuve en la sesión. De todas maneras, bueno, pues por lo que vi de la documentación, la dinámica fue muy fructífera, porque salieron planteamientos y retos que, planteamientos que son muy necesarios, recuperación de praderas, cultivos, pastoreo, formación, empleo local, cooperativas de gestión, crear cortafuegos naturales con empleo que genere renta local. Es decir, al final, si creas empleo, si creas renta local, si el territorio genera renta a partir de la producción, estás creando los cortafuegos naturales. Bueno, creasteis una serie de prototipos muy válidos, yo creo, para dar continuidad a esto. Así que me atrevo a opinar que la dinámica fue muy fructífera. Muy bien. Y en el caso... En nuestro caso, pues creo que una parte potente de la dinámica, que era la de la prototipación, que cuesta llegar y sobre todo recuerdo que trabajamos mucho o que al final cuando compartes un espacio con otros grupos de acción local incides mucho en el diagnóstico. A los hechos me remito. Es decir, ves dónde están los problemas, pero hay veces que cuesta dar soluciones por diferentes razones. Una parte de las soluciones hay veces que es levantar la cabeza y ver qué hace el vecino o la vecina. Es decir, no hace falta reinventar la rueda. Y en ese caso, pues para nosotros fue sumamente interesante compartir espacio con otros grupos de acción local con los que no teníamos pues, contacto, porque además no teníamos continuidad geográfica, por así decirlo, ¿no? También nos dimos cuenta que muchos de los problemas que nosotros identificábamos como propios no son propios, sino que a lo mejor son sistémicos del territorio, ¿no? Pues sensación de abandono, autoestima del territorio, cosas así, que mal de muchos consuelo de tontos, pero te sirve para darte cuenta pues que bueno, tú a lo mejor estás haciendo bien tu trabajo y que los problemas van un poco más allá de ti. Y en cuanto a la prototipación, no nos llevamos como tal un proyecto a casa, pero sí que sacamos una semillita, que además he visto que está ahí el representante de Montaña Valentina, de una idea que
pues a raíz de hablar de cuestiones, comentó que desarrollaron y de esa idea nosotros acabamos desarrollando un proyecto que no tenía nada que ver con la temática del taller, pero que lo desarrollamos. Que básicamente era ellos desarrollaron un bus líder en el que iban por el territorio pues representante del grupo de acción local y nosotros pues hemos hecho lo mismo, moviéndonos, salir de la oficina, ir a todos los municipios, tanto el personal de gerencia como el personal técnico, y escuchar a los municipios para ver qué tipo de problemáticas tienen e intentar darles una salida. No tenía nada que ver con el taller, pero sacamos algo. Siempre se aprovechan las ideas, ¿verdad? Claro. Compartir siempre viene bien. Vamos a ir pasando a la perspectiva de los mentores. Nosotros también queremos hacer autoevaluación y ver qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos mejorar para el futuro y demás, ¿no? También es verdad, bueno, igual me adelanto, era un momento bastante crítico. Hay muchos proyectos en marcha, hay mucha financiación, muchas cosas que se están moviendo, ¿no? En la que participan los GAL. No sé si eso en algún caso, pues si no hubiera tanto proyecto vivo, pues hubiera sido más fácil buscar financiación o presentar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, las preguntas a los mentores van un poco en cómo fue el proceso de acompañamiento. Después del laboratorio se iniciaba una mentoría, que los mentores estuvieron en el laboratorio, y después teníamos unas 4 sesiones online siempre, porque bueno, pues, ya presencial era muy complicado y los grupos eran de distintos sitios, ¿no? ¿Qué oportunidades ven para fortalecer el papel de los GAL en cuanto a la transición ecológica? Recomendaciones, reflexiones clave o si quieren comentar algún resultado concreto, ¿no? Entonces, Pedro. Bueno, pues gracias. En nuestro caso, yo lo primero que aprecié fue la enorme variabilidad que había entre los grupos sobre su percepción de los espacios forestales. Entonces, me acuerdo que teníamos al grupo de Mallorca, que veían que los bosques eran un elemento turístico. Luego teníamos la gente que estaba en torno a Tarragona, donde las nucleares, que bueno, tampoco tenían muy claro eso para qué estaba, los bosques. Estaba el grupo vuestro, que sí que tenía, creo que era el más equilibrado en cuanto a entender que los espacios forestales tenían una vocación de producción primaria. Y luego estaba el caso extremo gallego, exagero un poco, que directamente veían a los bosques con miedo por lo que le suponía de riesgo de incendios. Entonces, como un problema, más que con miedo, como un problema. Entonces había una variabilidad enorme en cuanto a las percepciones y en cuanto eso ya nos llevaba a un problema de identificación de soluciones comunes o de articulación de un proyecto común. Creo que luego el proyecto, si hubiera ocurrido a partir del verano de 2025, hubiera sido otro, porque en esa fase de diagnóstico, en los talleres, se intuyeron ya muchas cosas. Creo que se hizo un diagnóstico muy, muy apropiado, cada uno con su especificidad. Se intuía que podía haber un riesgo que se ha hecho absolutamente evidente en este verano y que posiblemente hubiera agilizado todo. También se evidenció que la mayor parte de los grupos no tenían una estrategia específica forestal en su articulado, sino que llegaban a lo forestal desde maneras indirectas. Y yo creo que nos debemos poner una buena nota porque, a pesar de todo, el problema es que nos topábamos contra el gran problema estructural de este país, que es el estado en el que está la propiedad forestal. Entonces, pues tenemos que el 72% de la superficie forestal española es privada. Intuimos que puede pertenecer a unos 5 o 7 millones de personas, pero ni siquiera lo se sabe, porque la estadística no está. Fijaros hasta qué punto este problema es gordo, que el notariado ha tenido que establecer un protocolo con el catastro para que cuando alguien va al notario a hacer una herencia, tiene que avisar el notario al catastro para ver si el que hace la herencia se está dejando bienes por poner, porque hay un montón de bienes, sobre todo los forestales, que ni se anotan en las herencias.
cuyo CIF es un asterisco, significa que eso está posiblemente a saber de quién es, propiedades desactualizadas, y luego en la zona noroccidental nos encontrábamos la temática de las propiedades colectivas, que encima en muchos casos pues, no tenían órganos de gestión, o en los casos de los montes vecinales había un órgano de gestión, pero correspondía a personas tan mayores que no les podíamos pedir más, que es que no eran las adecuadas para liderar un proceso de cambio y de revitalización del entorno rural, sobre todo con esa perspectiva necesaria de adaptación al riesgo climático y a los incendios, que es lo que allí visualizamos como número uno, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, luchábamos desde una serie de convencidos contra un gigante, luchábamos contra el que ni a nivel Estado se han diseñado estrategias para corregir esas disfunciones y esos déficits estructurales, como es que haya una titulación saneada dentro de la propiedad forestal. Y yo creo que nosotros lo que nos permitió es eso, porque claro, cuando decíamos, venga, pues vamos a pensar en diseñar aquí una solución, una estrategia de custodia del territorio, un no sé qué, vale, ¿a quién nos dirigimos? Me acuerdo cuando estuvimos en la visita de campo y toda esta franja aquí que estaba así llena de tojos, que podían salir ardiendo en cualquier momento, que rodeaban el pueblo. ¿Cómo es que está esto así? No sabemos de quién es. Y yo creo que ahí los grupos de acción local pueden desempeñar un papel insustituible por su proximidad. Pero claro, se les debe dotar de herramientas de capacidad. Una cosa tan sencilla como que se les permitiera acceder al catastro para saber de quién es eso. Y entonces ven que eso es de la señora Jacinta y dicen, anda, esta es la abuela de este otro señor. Pues por lo menos ya tienes alguien a quien dirigirte para poder tirar del hilo y sanear la propiedad. Y es que eso no cuesta dinero. Eso no cuesta dinero. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, no pudimos articular un proyecto conjunto. Creo que dimos un paso adelante en sacar un diagnóstico común y creo que absolutamente acertado, e identificamos esos graves problemas a los que nos enfrentamos y sí que identificamos que algunos de ellos eran solucionables, ¿sabes? Y bueno, esa fue mi percepción. Luego seguimos debatiendo. Vale, vale. Diego. ¿Qué tal? Gracias. Lo primero es decir que el proceso de mentoría fue un proceso de mentoría mutuo, en el que aprendió casi más del funcionamiento de los grupos de acción local que ellos de mí, creo yo, pero bueno. Qué bueno. En el que sobre todo vi cómo trabajaban las inquietudes y cómo se trabajaban en el propio territorio. El proceso primero de la jornada presencial creo que refleja lo que comentó antes el director del presidente, la Red Española de Desarrollo Rural, que era la necesidad de esas redes humanas, de generar redes y de poner en común metodologías, casos prácticos, problemas que tienen grupos de acción local que a lo mejor no están en contacto nunca porque son 3 comunidades autónomas o regiones muy dispares y que luego se dan cuenta de que están teniendo lo mismo o trabajando lo mismo, buscando la misma respuesta y trabajando por lados separados, ¿no? Y luego también, que comentó Marta, ¿no? Disparidad o la diversidad que había en el estado o el conocimiento, en este caso, pues de temas de energía renovable. No había pues, el caso de Adrián en Arca, que comentaba que era prácticamente actuaba de oficina de transformación comunitaria, OTC, y luego había casos de, si no recuerdo mal, de un grupo de desarrollo rural que no conocía ni siquiera que era un OTC, o sea, no conocía la herramienta. Entonces, también esa disparidad de diferentes niveles, ¿no? de conocimiento y luego la capacidad de recursos humanos o técnica, ¿no? de que había personal contratado especializado en el tema para poder llevarlo a cabo y gente pues, que está a muchas cosas que yo siempre me pregunto, a ver cómo van a hacer ahora para todos los laboratorios, porque si ya el trabajo, digamos, del laboratorio de energía era complicado, si tenemos que sumar todo el trabajo derivado de todos los laboratorios, bueno, yo me quito el balón de mi tejado, se lo pongo al de ellos y Estamos vamos a- acostumbrados, ¿eh? Estamos acostumbrados. Yo siempre digo que somos mariliendre, de todo sabe y de nada entiende. Pero aún así, lo que vimos, muchísimas oportunidades de los grupos de acción local que también se reflejan luego en un documentillo que os comento brevemente, que está disponible en la página de la Fundación Renovables, que lo podéis visitar. Es una guía que, insisto, ahora hablo. Pero las oportunidades, primero, es el conocimiento real del territorio. Y me remito a lo que dijo también Joaquín Rodríguez al principio, ¿no? Esa traducción o transformación de escala 1 millón que se hacen cosas en una oficina a escala 1:1 porque es el conocimiento real. Y en este caso, ¿no? en el de las políticas energéticas, pues digamos, ese puente, ¿no? El Grupo Acción Local actuar como puente
entre políticas energéticas que se hacen a un nivel estatal o autonómico y la realidad local. Que además, pues eso, tienen conocimiento, pueden canalizar propuestas, inquietudes, alegaciones, sensaciones y de alguna forma movilizar o transformar con pequeños proyectos, ¿no? En este caso, como comentaba, la guía, ¿no?, que se llama Guía para un despliegue de energías renovables respetuoso con el medio ambiente y el territorio, está elaborada en conjunto, digamos que fue un poco el resultado del acompañamiento, realmente porque durante el acompañamiento de las sesiones fueron saliendo inquietudes y yo le quería ir dando respuesta y bueno, en vez de hacer un informe, pues intentamos poner una guía maquetado bonito para que sea agradable a la vista y la gente lo quiera ver. La idea, que insisto, dio muchas vueltas porque salió desde hacer un repositorio de cosas, salió una propuesta de un proyecto de extracomunitario, ¿no?, de conjunto, de hacer diferentes grupos de acción local, pero bueno, por dificultades logísticas de financiación se escapaba de las capacidades, pero bueno, era muy interesante y ojalá se pueda retomar en el momento. Como comentaba Marta, es una guía que es lo que es, porque es los tiempos que tuvimos y la capacidad que tuvimos, pues dio para recopilar un par de inquietudes, dar unas pinceladas de, oye, quién es quién durante el proceso administrativo de un proyecto de energías renovables, ¿no? De el proceso de, oye, llega el promotor, va a este órgano, luego pasa por el proceso de tal, aquí podemos alegar, aquí podemos no alegar, aquí podemos hacer esto, y algunas herramientas o casos prácticos que puede haber por ahí, ¿no? Desde mapas de visualización de sensibilidad ambiental que está disponible en el Miteco, a otros visores que tiene ese Overlife, etcétera, para también de alguna forma pues, poder respaldar, ¿no? Bueno, oye, de alguna forma visualizar, ayudar a planificar o a saber dónde sí, dónde no, que es una frase que dice siempre la gente de SEO Overlife. Y eso, los objetivos eran un poquito facilitar la toma de decisiones, maximizar los beneficios locales, entre ellos pues dan herramientas, insisto, y siempre lo digo, que el tema de oficina de transformación comunitaria y comunidades energéticas es algo muy básico, son unas herramientas muy buenas, pero eso actúa sobre, digamos, el propio, en este caso, municipio, ¿no?, o pueblo, pero se necesitan otras buenas prácticas derivadas para evitar los impactos que también se recogen en el propio documento y en otros documentos que tenemos en la Fundación Renovables para evitar que empresas promotoras realicen esos impactos. Entonces, obviamente, se identifican que aquí también viene el problema de la variabilidad, ¿no? Los impactos de un proyecto fotovoltaico son diferentes a los de un proyecto eólico. Las medidas de soluciones o buenas prácticas también son diferentes. Entonces, también digamos que no podemos hacer todo lo mismo y no vale para todo el mundo lo mismo. Entonces, nada, se recogen unas buenas prácticas para intentar, como decíamos, evitar esos impactos. De hecho, se recogen unos principios clave firmados a nivel europeo en el que firman las grandes patronales eólicas y solares, ¿no? Que deberían de alguna forma reflejar el interés de las empresas en Europa, en el que se ven esos principios clave que hablan de gobernanza, de decisión local, de no daño al medio ambiente y de alguna forma dejar beneficio económico también en los territorios donde allí se lleguen las propias plantas. Y hasta aquí me callo. Luego, insisto, esto es la propia guía que está disponible. En la propia fundación tenemos mucha más documentación sobre buenas, malas prácticas, zonas de aceleración renovable, diferente tipo de información y total disponibilidad ahora de más preguntas. Muy bien, muchas gracias, Diego. Ya está en la web, ¿verdad? Ya se Sí, puede acceder a la correcto. web. ¿Cómo es la web? fundacionrenovables.org. .org, muy bien. Sale por informes o por ahí. En Bastante el apartado de intuitiva. informes. Yo creo que sí. Vale, pues sé que han estado trabajando en el documento hasta esta semana, creo, o la semana pasada. Estaban retocando cosas, así que ha llevado mucho trabajo. Y la verdad es que quizás porque era un tema más reciente o más que ha dado mucho debate, ¿no? Pudo salir una propuesta más concreta. En el caso de renovable, de forestal, el paso era un poquito anterior, ¿no? Entiendo. Y ahí sí nos costó un poco más. Y ahora vamos a entrar al tema del papel del GAL. Ya salieron algunas matices, ¿no?, sobre cuál puede ser el papel del GAL en la transición ecológica, ¿no? El GAL es una entidad intermedia, hay otras entidades que forman parte de los GAL y tiene unas capacidades, pero también tiene unas ventajas, ¿no?, que es ese papel estratégico y ese trabajo acumulado durante ¿cuántos años ya? Pues
pues, ¿cuál puede ser el papel de los, o cuál debe ser, o qué papel pueden jugar los GAL? ¿Cómo se articulan con la gobernanza, con el resto de entidades, ¿no? que forman parte de los GAL mucho, pero otras no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles podrían ser las perspectivas? Bueno, Ya, sí. Es un tema que nosotros trabajamos mucho. Como he comentado, tenemos una oficina de asesoramiento energético desde hace 15 años. También trabajamos un poco también la planificación, siempre con el acompañamiento de Gobierno de Navarra, y casi que podemos hablar más en el presente de qué estamos haciendo, ¿no? Más que de un teórico de qué se podría hacer. Pongo un ejemplo. En esos 15 años, muchos municipios que no tenían ningún tipo de personal técnico especializado han podido ir abordando progresivamente en sus propias competencias, ¿no? Pues desde cambios de alumbrado, primeras instalaciones de energías renovables, intentar potenciar la biomasa como un recurso local que genere una economía local, todo ese tipo de cosas, ¿no? una cosita, la situación de los grupos también es Es diversa. diversa, claro. Cuéntanos un poco cómo es el TEDER. Claro, el Grupo de Acción Local de Terra Estella, ahora mismo estamos 15 personas y se ofrecen servicios de asesoramiento muy diversos como emprendimiento, igualdad, ahora mismo también hay un técnico de euskera. Claro, la composición del grupo depende mucho, luego, o sea, del territorio del grupo dependerá de qué tipo de servicio se ofrece. Como digo, O sea, que hay una potencialidad. Claro. Con más personal se pueden hacer más cosas, evidentemente. Evidente, creo que no acabamos de descubrir nada, ¿no? Y entonces, gracias a eso, podemos también nosotros asesorar al Gobierno de Navarra, ¿no? En esa relación que tenemos con la escala de 1 a 1 millón a la 1 a 1, la 1 a 1 también puede asesorar a la 1 a 1 millón, porque estamos en el territorio, estamos trabajando día a día, sabemos qué necesidades tienen los ayuntamientos respecto de las convocatorias de subvenciones en transición energética que publica el Gobierno de Navarra. Entonces, también nos dan un espacio para decir, vale, pues, ¿qué necesidades veis en el territorio y qué cosas cambiaríais respecto a lo que nosotros estamos haciendo? O sea, ese papel también es muy interesante, ¿no? Una retroalimentación positiva o negativa de las políticas a escala regional. Si ya tuviésemos un altavoz a escala nacional, pues sería la hostia, hablando mal. Y, por ejemplo, también, y ya con esto acabo, no sé si conocéis el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía Sostenible. Navarra ha sido, la verdad es que bastante exitoso, pero ha sido gracias a que el Gobierno de Navarra consideró trabajar con los grupos de acción local, de manera que se han conseguido muchísimas adhesiones, insisto, en municipios donde no tenían personal especializado y que si no, pues le hubiese llegado un correo al secretario o secretaria de turno que no saben ni de qué le están hablando. Bueno, pues desde los grupos de acción local hemos canalizado eso y todos nuestros municipios están comprometidos en ese pacto, lo que les da un plan de actuación. Entonces, se puede hacer mucho y se podría hacer mucho más. Pero claro, todo pasa por personal, ¿no? Sí, personal y apuesta también. Y recursos política económicos también. indudablemente estables, sí pueden ser, no a base de proyectos donde arrancas con algo, haces un proyecto y cuando se acaba el proyecto pues finalizas y de este tema no se puede volver a trabajar porque ya has trabajado antes. No, en cierta medida se necesita algunos recursos estables que no vayan en base a proyectos. No sé si Pedro, que conoce todos los grupos de Andalucía, nos puede dar una pincelada de cómo son los grupos en Andalucía y si hay un potencial de mayor papel. Con 15 personas trabajando no creo. A lo mejor entre 7 o 8 grupos los juntas y llegan a 15. Y somos el de Navarra que menos empleados tiene. Ya. Uy, Bueno, qué maravilla. A ver, ¿por dónde empiezo? Para mí los grupos de desarrollo rural son un recurso que está en el territorio desde hace 32 años y que está infrautilizado por las administraciones públicas. Tienen conocimiento, tienen diagnóstico, tienen estrategias, tienen todas las herramientas. Tienen personal que lo mismo, como dice Marta, frío un huevo, que hace una casa, que hace un control, que sabe de arquitectura, que sabe de económica, que sabe de derecho, saben de todo. Y si no, se buscan la vida. Entonces, ahí hay un know-how, un saber hacer de hace 32 años en políticas transversales que está desaprovechado. No en todas las comunidades autónomas, como bien ha dicho el compañero. Algunas comunidades autónomas saben de ese potencial, a veces gratuito, a veces barato o a veces justo, para utilizarlo en la implementación de otro tipo de políticas, no solo de FEADER, no solo de LEADER.
A ejemplos me remito, como Asturias, que gestionan el 25% del FEADER. En otras comunidades autónomas, el 5% justo que sigue la reglamentación comunitaria y nosotros nos quedamos en el 10%. Me remito también a aquellas comunidades autónomas que no tienen diputaciones y que todas las iniciativas de reto demográfico se están haciendo a través de estructuras que ya están creadas y que saben trabajar. No hace falta crear otra estructura, no hace falta duplicar ese término tan feo que se utiliza, otros chiringuitos, cuando ya hay personal altamente cualificado, altamente especializado en todas las materias de reto demográfico, despoblación, medio ambiente, de todo, estructuras que ya están creadas a las que se les podía encargar esos trabajos, sobre todo viendo la reducción paulatina que está viendo los presupuestos para líder en marco tras marco. Y ya si hablamos del siguiente marco, ya ni para la siguiente pregunta, ¿no? Nos cuentas ahora. Entonces, para mí es un recurso que en algunas comunidades autónomas está infrautilizada. Y ya si me creas estructuras paralelas para hacer el mismo trabajo que hacen los grupos, eso ya me choca un poco. Fe, ¿cómo está la cosa en Galicia? A ver, Pues- ¿cómo ves qué necesitarían los gallegos, por ejemplo, para poder hacer más? En general, también los GAL gallegos, salvo excepciones, somos GAL pequeñitos. Nosotros somos un GAL de 14 ayuntamientos de montaña, con un territorio inmenso al cual no hemos abarcado, y tenemos 4 trabajadores y medio. Uno está a media jornada. Siempre estamos pues hasta aquí. La burocracia nos come, el trabajo del día a día nos machaca, nos pasa por encima. Claro, que somos el líder en general, o sea, que somos el GAL, el líder, el GAL, el líder, nos llaman el grupo líder, somos los gestores de la ayuda líder. Pero bueno, aparte de esto, somos ahora mismo para la gente del territorio la cara visible de las ayudas, porque resulta que cuando la gente pide una ayuda a la Xunta de Galicia, en nuestro caso, bueno, pues no hay. Ahora mismo la administración moderna se ha deshumanizado de algún modo. Tú no tienes la persona que lleva tu expediente. Tu expediente va allí a algún sitio y no sabes quién te lo lleva. En el GDR saben quién lleva tu expediente. Vienen allí, te ponen cara, te hablan. Bueno, pues nos vienen a preguntar por otras ayudas y como dijo aquí mi compañera de mesa, sabemos de todo y no sabemos de nada. Al final esto es. Y bueno, llevamos cosas como movilidad de viviendas, acogida de nuevos pobladores. Pero claro, ¿qué nos pasa? ¿Cómo se movilizan viviendas? Se movilizan sobre la base de la confianza, de que tú vayas, hables con el paisano, te tomes 3 cafés en su casa y después del 4.º café, pues ya el hombre ya dice, no, tú eres de fiar y ya vamos a tramitar aquí el tema de alquilar mi vivienda. Lo mismo ocurre con la movilidad de las fincas. Esto es una relación de picar piedra allí con la persona que es titular de las fincas. Y eso es tiempo, y es desplazamientos, y es lo que no tenemos, que tendríamos que estar mucho más dotados de personal que pudiera hacer esas labores. Decía una vez nuestro presidente que nuestro mayor valor es que ponemos en común empresas que citó los 2 ayuntamientos de las 2 esquinas, Pedrafita y Negueira de Muñiz. Hemos conseguido que un empresario pequeñito de Negueira de Muñiz se conozca con el empresario de Pedrafita y entre los dos resulta que hagan cosas en común, porque el empresario turístico de Pedrafita resulta que se ha enterado de que había una IGP de vino y ahora le compra el vino al de Negueira. Bueno, pues estas sinergias que creamos entre empresarios es otra, entre empresarios y entre gente del territorio, es otra de los labores que hacemos en los GDRs muy bien. Pero bueno, que estamos 4 y el gato y llegamos a donde llegamos y que se nos debería Pero porque yo creo que mucho más. tampoco nos damos, o sea, no somos conscientes del valor que tenemos. Pues y es por decir, eso la comunicación es un puente, es uno de los valores por la cercanía y por el conocimiento del terreno. Pero la información la estamos súper infravalorando. Es decir, cuando tú comentabas que las administraciones no tienen en cuenta, efectivamente no nos tienen en cuenta para darnos recursos ni para integrarnos en las políticas cuando podrían hacerlo. Pero cuando nos quieren llamar o viene bien al final de la política decir que ha sido participativa, te llaman. Y si necesitan un listado de empresas, de no sé qué, de esto, de no sé qué, no sé cuánto, también te llaman. Y si te pueden decir, me lo pases, y yo le digo, pues mire usted, la ley de protección de datos ha llegado al medio rural, entonces dime la información, me la manda, yo se la paso convenientemente a toda mi base de datos. Pero es porque tenemos información y no le damos valor a eso. Y de hecho,
me parece muy bien lo público y lo privado. De hecho, tenemos aquí muchas fundaciones, lo saben, filantrópicas, y efectivamente no puedes remar en contra del universo entero. Pero ese es uno de los poderes que tenemos, al final. Si están acudiendo a nosotros después de saber quiénes somos, entiendo que es por eso, porque tenemos el poder del conocimiento y de la información de saber quién está allí. Y no solo el dato. Yo te doy un listado y un listado muy frío, sin un contexto. Y entonces conocemos el contexto y la confianza, que es lo que ya he dicho. Pero eso no se traduce... Somos los falsos autónomos de la administración y los falsos autónomos de los funcionarios. Porque ni eres un funcionario, ni eres una administración, y al final, cada 7 años, pues ya sabemos lo que toca. Vamos, lo que toca ahora. Y por cierto, otra lanza que no me quiero ir sin decirla, porque a Pedro lo tengo frito en redes y en todos lados. Estamos hablando mucho del... Y obviamente hay que verlo, ¿no? El periodo 28-32 y el 21-29, que no será 27, será 29. Es que nos lo hemos comido, es que nos ha pasado como con las placas. Yo hablo de Andalucía, ¿vale? Pero nos lo hemos comido. Nos lo hemos comido. O sea, vamos a tener, en el caso de Andalucía, o por lo menos de mi grupo, 1/3 del dinero del que dispusimos en la estrategia anterior. Ahora, con eso aguanta hasta el 29. Y todavía no ha abierto convocatoria, ¿vale? Que es que hay grupos que ya llevan más de una convocatoria de este marco. Nosotros no hemos abierto convocatoria, después gestionaremos muy mal. Claro, pero es que se cerrará en el 29. Y con un tercio, si fuéramos egoístas, o sea, yo desde el punto de vista como trabajadora diría, jolín, es que va en función de lo que tenemos, va un porcentaje del equipo técnico que podemos mantener, pero es que eso es lo de menos, porque bueno, nos echarán, que ya hemos salido más veces, pero es que hay menos dinero para el territorio. Y si la siguiente será, efectivamente, que no sabemos ni siquiera si habrá dinero PAC, si será todo para defensa, lo que sea. Pero es que ya lo tenemos. O sea, es que no nos deberíamos de alarmar de aquí al 28-32, porque yo no sé vosotros, pero nosotros en nuestro caso ya lo tenemos. O sea, ya lo tenemos. ¿Cómo va el nuevo marco plurianual? ¿Cómo va a afectar a Líder? Estamos hablando de si necesitamos más recursos, que necesitamos, pero hay una lucha abierta, ¿verdad? Sí, con permiso de Marta, voy a hablar del 28-34. No, hombre, No. te animo para... No por nada, sino a nosotros no nos gusta hablar del 28-34 y vayamos a reuniones a Bruselas cada 2 por 3. Es que de aquí a 6 meses se aprueban los reglamentos y ahora es cuando hay que protestar, ahora es cuando hay que hablar. Cuando ya estén dados y publicados en el DOE y yo diga no me gusta, la gente allí dirá a mí qué me importa, eso ya está en el DOE. Claro, ¿Vale? no, Entonces, la cosa ahora, es que no tenemos que estar preocupados igual en el anterior, es lo que digo. No, en la anterior también lo hicimos, pero cada cosa hay que hacerlo en su momento. El marco nuevo, ya lo ha anticipado un poco Joaquín, un poco Mercedes, del marco que viene. Resumiendo un poco, como sabéis, el 16 de julio la Comisión publicó las propuestas de marco financiero plurianual. En resumen, desaparecen los 55 programas que tenía la Unión Europea y vamos a tener 3 bloques, un tutum revolutum donde estaremos nosotros, otro de competitividad, que le gusta mucho a Ursula von der Leyen, esa parte de competitividad para hacer y deshacer ahí en ese fondo, y una parte que se ha incorporado en los últimos años de frontera y defensa. ¿Vale? ¿Qué significa? Que todas esas nuevas demandas de frontera y defensa necesitan dinero. Esa parte de competitividad necesita dinero porque, como bien dijo antes Mercedes, China nos ha tomado la delantera, bueno, de siempre, de toda la vida, Estados Unidos y Europa se ha quedado totalmente atrasada. Entonces, hay que apostar por la competitividad de Europa. Todo eso se traduce en reducción presupuestaria para el resto de programas, por supuesto. Respecto a la PAC, como ya han dicho los compañeros, desaparece el Pilar 2, Líder sigue apareciendo, el comisario Hansen hace 2 o 3 semanas que estuvo en Bruselas defendió que sigue Líder, pero con un poco de trampa al solitario. Sigue Líder, pero no asegura un porcentaje mínimo. Es decir, yo te puedo decir, sigue Líder, pero sigue con 1 euro para 7 años, o sigue Líder con 1.000 millones de euros. Entonces, esa es la principal lucha que tenemos ahora en esas propuestas de la Comisión, que están ahora tratándose ya en el Parlamento, que ahí se adoptan por mayoría. La propuesta de la Comisión es conservadora, el Parlamento es conservador, eso seguirá para adelante. Nosotros esperamos que eso se pare en el Consejo, donde ya hace falta unanimidad y, quieras que no, pues mejoremos un poco, por lo menos lo que nos afecta a nosotros de Líder, que al menos nuestra principal lucha, que se asegure un porcentaje mínimo, ¿vale? Otro aspecto importante es que
siguiendo el proceso de lisbonización de los fondos, que Mercedes creo que ha dicho algo también de la Agenda de Lisboa 2000-2010, los fondos europeos han ido cada vez centralizándose más, haciendo compartimentos estancos, obligándose, imponiéndose temáticas de arriba a abajo, un poco el contrario de lo que es nuestra forma de trabajar, y ese proceso sigue. Ese proceso sigue exigiendo resultados, ese proceso sigue nacionalizando las estrategias. Ahora va a ser el Estado miembro el que decida dónde se va a invertir. Ahora pasará todo el tema de desarrollo rural, en vez de estar en agricultura, creo, pasará al Ministerio de Hacienda y Fondos Europeos, será la que decidirá el Plan España. A la Comisión le ha gustado mucho el Next Generation y quiere aplicar un modo parecido de trabajar a ese, con resultados, con objetivos, con hitos, y un poco esa es la situación en la que estamos ahora de cara al próximo marco. Y por lo que nos afecta a nosotros, que el líder seguirá, pero no sabemos cómo. ¿Y eso quién el porcentaje entonces, si no se cierra un mínimo, lo va a decidir cada Estado? Cada Estado miembro, y no sé si también la comunidad autónoma. A mí me consta que hay comunidades autónomas en España que dedican el 5% porque el reglamento dice el 5%, que si era el 0,1 le daban el 0,1 al líder. Hay otras, que como antes hemos estado hablando, comunidades autónomas comprometidas que se creen en el desarrollo rural y dan un 10, un 12, un 25. Eso ya es compromiso, decisión política de creer o no creer en el líder. Choca mucho esta postura de la Comisión porque después de habernos hablado tanto de la visión a largo plazo de zonas rurales 2040, el Pacto Verde, todo eso, defendiendo líder, desarrollo rural, después eso no se ve reflejado en esas propuestas de reglamento. No sé si me explico bien. Sí. Y un poco... Bueno, pero que ahora es el momento de seguir luchando, ¿no? Sí, sí. Nosotros ya hemos ido 2 o 3 veces a Bruselas, la red española va la semana que viene. Nosotros tenemos otra reunión el 4 de noviembre, vamos a hablar del marco financiero plurianual y nosotros dentro de nuestro pequeño tamaño, que es líder, porque vosotros no lo imagináis, pero cada vez que vamos a Bruselas nosotros creemos que el líder es el centro del universo, pero dentro de la PAC somos... Eso. No sé yo. No somos nadie. Entonces allí los 2 o 3 que vamos de los grupos, el otro día había una reunión de 200 personas, éramos 4 de líder. Entonces lo que tenemos que gritar mucho en todas las mesas de trabajo, líder, 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 líder. Y buscar aliados. Y preguntar mucho y levantar la mano y decirle eso, por lo menos para que en todos los talleres y en todas las actas aparezca líder, que no se olviden de nosotros. ¿Y de los demás países de la Unión? ¿Qué? ¿También están igual? Hombre, claro, todos los de líder están pensando lo mismo, la preocupación esa del porcentaje mínimo, porque, como siempre, hay países que creen esto. La República Checa, por ejemplo, ha optado por el multifondo y tienen para líder como 20 veces más presupuesto que nosotros. Tienen presupuestos de agricultura, de desarrollo territorial, de empleo, de economía, de fondos, y se lo dejan gestionar a los grupos de desarrollo rural, porque entienden que conocen el territorio, saben trabajarlo, van a implementar bien los fondos. En Asturias tenemos un ejemplo. Asturias empezó con un 7, un 8, un 10%, y la Consejería de Agricultura dice, esta gente son unos tiros ejecutando fondos, dale, 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 y ya van por el 25% del FEADER los grupos de desarrollo rural. Ahí lo dejo. Muy bien. No creo yo que solo fuera el problema entonces la Unión Europea. Aquí, o por lo menos en Andalucía, tendríamos que ganarnos mucho a los sindicatos agrarios y a los compañeros, que en algunos sitios sí, pero es un aliado que tiene que entender que los dos hacemos PAC y que aunque nosotros seamos una gotita, también aportamos mucho, que para cuando les conviene también les gusta y también piden proyectos además y les damos muchos proyectos a sus propios agricultores. Es que tenemos que tener más solidaridad, yo creo, entre las distintas entidades. Y vamos ahí, al final quien rompe lanza es el grupo que está cautivo, porque al final tú no puedes luchar o no puedes levantar tanto la voz. Bueno, yo ya la levanto porque como ya he salido y entro, pues si vuelvo a entrar, volveré a entrar y si no, pues saldré. Pero que claro, es como nos tienen cautivos, ¿no? Porque si dependes de un fondo, pues claro, no vas a estar tampoco todo el día mordiendo la mano que te da la comida, ¿no? Entonces, pero es un círculo vicioso y necesitamos más apoyo. Voy a contar algo positivo, ¿no? Para que no sea todo mi discurso negativo. Una de las posibilidades, hombre, la Comisión, sabiendo de la reducción presupuestaria que habrá en la PAC, la reducción presupuestaria que habrá para líder, sobre todo en aquellos estados que no apuesten por líder, sí se le abre la puerta a los grupos a concurrir a otros fondos, a competitividad, el segundo bloque ese gordo, o adentro del primero a otros fondos de cohesión, FEDER antiguo, fondo social que existían. Sí se le va a abrir la posibilidad a esos grupos de decirle, oye, vas a tener un poquito de dinero, poco presupuesto, pero te voy a dejar
concurrir a otros fondos y a poder participar en otras, digamos, estrategias transversales. Y antes de que se me vaya de la cabeza, ¿cómo ven lo del Pacto de Estado? ¿Puede ser una oportunidad también para financiar el trabajo LEADER o no? ¿Cómo se encuadra LEADER dentro de este diseño que está siendo bastante rápido, pero bueno? Y le voy a pedir a Mercedes que pase para acá, que se siente, porque vamos a tener ya el tiempo de preguntas y si hay alguna pregunta, que también participe en el debate. No. Vente para acá. Espera, ponemos otra silla. Y sí, 5 minutos. 5 minutos de Ponemos pregunta. otra silla, tú ponte ahí, Andrés, ponemos quedo otra bien. silla. Mira, sí, Mercedes tiene silla y todo. Muy bien. Pues si tenemos 5 minutos para preguntas, que la verdad es que se nos ha ido el tiempo muy rápido. Una cosa muy breve sobre los GAL. Mirar, las cosas han cambiado mucho desde hace 30 años. Y yo creo que lo que no se ha hecho es repensar los grupos de acción local de acuerdo con los cambios que ha habido. Por ejemplo, hace 32 años la PAC no era como ahora. Hace 32 años los responsables de la producción agraria no tenían ni tantas obligaciones, ni tantas competencias, ni tantas posibilidades de acceder a los fondos. ¿Por qué no hay una integración, dado que son grupos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con las propias competencias de dicho ministerio en relación precisamente con vosotros? Pongo solo 2 ejemplos. En la antigua PAC ha habido un problema muy serio con el cuaderno de explotación, que se tuvo que quitar, porque era imposible a unas personas mayores que no saben o no pueden o no tienen capacidad para acceder a sistemas informáticos. Hacer un cuaderno de explotación ha sido imposible, hubo que quitarlo. Pero ahora mismo, incluso con los ecoregímenes y la propia gestión de la PAC, incluso han salido fundaciones que han hecho muy buen papel, fantástico, precisamente para cubrir lo que el Ministerio no cubría. Pensemos que cualquier cosa que se haga, hay, como bien decís, conocer el territorio y los problemas. Si no, no podremos actuar. Habéis oído que uno de los fundamentos de la nueva PAC va a ser un proyecto por explotación, a presentar por cada productor agrario. Eso requiere una capacidad técnica de conocimiento y demás enorme. ¿Por qué no puede haber técnicos en los GAL dedicados precisamente a esto? Yo tuve la experiencia del proyecto micológico con los técnicos. Fueron esenciales para llevar a cabo toda la labor del proyecto. Y, por ejemplo, Asfoso, como asociación de propietarios forestales, su labor es cubrir, en ese caso es la propiedad privada, pero los técnicos son esenciales para poder hacer toda la labor que están haciendo. Solamente os digo que también repenséis qué posibilidades de cambio hay con los cambios que se están avecinando y no os conforméis con lo que hay y que nos dejen en lo poquito, sino precisamente en conseguir esa transformación acorde con la nueva PAC, acorde con los nuevos problemas forestales y acorde con todo lo que exige y lleva consigo la transición ecológica. Y en relación con el abandono. Me pide la palabra Pedro. Pedro tiene micro, pero preguntas. Sí, María, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Alguna otra pregunta? María Coto. Javier. ¿Vale? ¿Alguna más? Y ya vamos a cerrar porque nos espera el cóctel que tenemos ahora. Sí, Adelante. Sí, no, yo solamente iba a comentar una cosa, que nosotros como asociación forestal, que hasta cierto punto hacemos cosas parecidas a vosotros, porque también tratamos de que sigan ocurriendo cosas en los pueblos, en este caso en los espacios forestales de los pueblos, un cambio que dimos y que a nuestro juicio creo que ha sido muy acertado,
que es el de empezar a pensar en que la actividad en el territorio no podía solo versar en las últimas personas que poblaban ahí. ¿Por qué? Porque ya los propietarios nuestros ya no están, mayoritariamente los tenemos en ámbitos urbanos. Entonces esto a nosotros nos ha provocado un cambio de chip importante, porque claro, nosotros estábamos también un poco acostumbrados a trabajar, a ir a los pueblos, a llamar al uno, al otro, esos ya no están, los han sustituido otras generaciones y ahora pues nuestra dinámica de dinamización es otra, que es en muchos casos con las videollamadas, pongo siempre el mismo ejemplo, nosotros hacemos una limpieza en un monte, te la pide un señor mayor y si no le dejas un poco un remolque de leña en la puerta, lo has hecho mal. Pero si se lo dejas, lo has hecho bien. El nuevo propietario no te pide el remolque de leña. ¿Qué te pide el nuevo propietario? Unas fotos, un informe, algo para sentirse vinculado. Entonces a nosotros ese intento de empezar a acercarnos a entender el medio rural como que también están los agentes en las ciudades, nos está funcionando bien. También es cierto que partimos de unos sitios que de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, en algunos casos, con lo cual no nos ha quedado otra, ¿no? Pero era simplemente esa anécdota. Nada más, gracias. ¿Puedo añadir una cosilla a lo que ya he comentado antes, breve? Es que vamos con los turnos, a ver, Vale. venga, rápido. Que al final nosotros, cuando antes he comentado que éramos 15 personas en la agrupación local, también se debe a que, en este caso, la Administración de Navarra ha considerado el agrupación local como algo útil para desarrollar otras políticas también. Es una apuesta política, así es que no hay titía. En la parte de líder estamos creo que 6 o 7 personas. Es convicción. Pero si tú tienes un problema de que el comercio rural desaparece, el departamento de comercio está en Pamplona y el territorio rural de Navarra es muy extenso. Si no descentralizas la administración regional, tus políticas no van a capilarizar. Hablemos de la política que hablemos, los grupos de acción local sirven para capilarizar las políticas de la administración que sea de turno. Simplemente quería añadir eso. En Navarra es que hay confianza de la administración en los grupos, punto. Bueno, Asenso eso luego ya contrario, también podemos digo lo otro. puntualizar, pero sí. A ver, el micro que teníamos por aquí. A María, por favor. Ponte por aquí. Bueno, lo primero, muchas gracias. Sí. Muchas gracias y enhorabuena por la jornada. Muchas gracias al equipo que la ha organizado y a todas las personas que habéis intervenido. Yo creo que ha sido realmente interesante escucharos. Antes Mercedes nos hablaba en su presentación de la oportunidad que puede representar este proceso de transición ecológica y mencionaba entre sus diapositivas ese término de territorio sacrificio, ¿no? Yo lo que os quiero preguntar... ¿Se escucha? De territorio sacrificio. Yo lo que... vale, así. Lo que os quiero preguntar, sabiendo que el tiempo es muy limitado para que me contestéis con algo breve, una intuición, ¿cómo hacemos que esta transición sea el motor para convertir el territorio rural en territorio de oportunidad? No, dejemos el término territorio de sacrificio, territorio de oportunidad en esta transición que viene. ¿Qué palanca destacaríais? ¿Qué palanca puede ser? Mercedes ha mencionado algunas cuestiones, el valor añadido, darle valor añadido local, ese proceso de industrialización. No lo sé, desde vuestra intuición, ¿dónde veis que hay una palanca para que de aquí a unos años nos sentemos con GAL por Clima 10, fase 10, y hablemos todos de ese territorio de oportunidad con toda esta predominancia de estos recursos naturales escasos de la que empezamos a ser conscientes? ¿Dónde creéis que hay una palanca y cómo los grupos lo podéis accionar? ¿Podéis ser los accionadores de esa palanca? No sé si tenéis alguna intuición breve. Yo una cosilla que diría sería que la transición ecológica no les pase por encima. Si les pasa por encima, desde luego que no va a ser una palanca para nada. Entonces, en la medida de lo posible, empoderar para que los ciudadanos sean conscientes de qué es la transición ecológica, energética, la parte que queramos, sean capaces de tomar decisiones para que esa transición, en la medida de lo posible, les mejore también la calidad de vida en el territorio o en el lugar que habitan. Pero creo que sería importante eso, que no sea algo que les pasa por encima porque ha sido algo impuesto desde lo urbano. Yo le añadiría una cosa que creo que sí funciona y es más tangible, más visible y en conjunto puede crear un efecto, que es hacer cosas, es que nos vamos como muy, ¿no? Me meto en la política de transición.
se pueden poner farolas con placas solar, se pueden hacer circuitos que no tengan que verter a la red y sean de autoconsumo en una nave aislada, en un alojamiento rural aislado, se puede fomentar el autoconsumo. Ya no te hablo ni de la comunidad energética, pero si de verdad tenemos interiorizado todo el mundo, todas las pequeñas empresas, todos los pequeños ayuntamientos, todos los servicios públicos, lo que podrían hacer solo con el autoconsumo o con placas de circuito cerrado, y el siguiente paso serán las comunidades, pero es que yo creo que directamente nos queremos ir muy adelante y además el GAL no sé hasta qué punto va a poder tener capacidad de influir en eso, porque te digo porque no es su competencia, pero lo otro sí. De hecho, nosotros con FEADES no podíamos subvencionar si viertes a la red, ¿vale? Con lo cual, la comunidad energética, para empezar, prácticamente que la podemos dinamizar, formar, animarte, pero no te la puedo subvencionar. Pero yo sí te puedo subvencionar una placa que tú te pongas en... Perdón, ¿sabes? Sí, el micro para que quede grabado. No, mira, Miquel decía que no pase por encima. Yo he dicho que no se convierta en un nuevo extractivismo, porque es que no es que pase por encima, es que está. Lo que pasa que está de una manera que su producción sigue de nuevo al servicio de las necesidades de las metrópolis. Eso es un extractivismo. Entonces no se pueden ni se deben continuar los territorios rurales sobre el abastecimiento de necesidades primarias y de productos primarios para el mundo urbano, sino que haya valor añadido y haya riqueza en el territorio. La descapitalización humana ha venido porque no había empleo, no había capacidad de riqueza y no había calidad de vida. Yo siempre la baso que para ir cambiándola se necesitan 3 pilares fundamentales. Lo he dicho muy breve antes. Inversión en infraestructuras adecuadas a las necesidades del territorio. Segundo, desarrollo rural, pero multiactivo en cuanto a actividades económicas y multifuncional con todos los servicios ecosistémicos que generen riqueza en el territorio y con una economía diversificada. Tercero, derechos sociales en el territorio. Los derechos sociales que tenemos en otros sitios allí. Y esos son los servicios, y sobre todo los servicios públicos, pero también privados. Y ahí hay una cosa que no la tengo que dejar de decir, es la ordenación del territorio, competencia de las comunidades autónomas y que no se ejerce. Y donde los grupos de acción local debéis y podéis jugar un papel muy grande por el conocimiento que tenéis en el territorio para determinar además territorios funcionales. A algunos no les gusta hablar de comarcas, sino de funcionalidad del territorio, para concebir lo rural como un sistema, igual que la ciudad y la metrópoli es un sistema donde todo no puede estar en todos los sitios, pero sí generar una jerarquía que todos puedan acceder a todo. Eso es diferente. Me han pedido Pedro y Pedro. Pero, Javier, ¿quieres lanzar la pregunta también ya? ¿Sí? Si le pasas el micro y así por si acaso. Y Nada. ya corto, respuestas cortas, por favor, porque nos están esperando abajo. La previa podemos seguir. solamente es que a mí me gustaría que hablaran peor de nosotros, pero nos dieran un poquito más de dinero, porque hablan muy bien de nosotros, pero el dinero no se acompaña con esa... Y luego yo creo que corremos un riesgo de que nos vuelvan loco con infinidad de convocatorias en las que nos tengamos que presentar. LEADER es una herramienta territorial, todo lo demás está sectorizado. Es una de las pocas herramientas de actuación territorial. Y luego yo creo que todo lo que se está poniendo aquí encima de la mesa tiene que ver con una cosa que podríamos llamar pacto urbano-rural. ¿Qué papel podemos jugar y debemos jugar o entendemos que podemos jugar los grupos de acción local en ese pacto? Nosotros lo hablamos mucho en el taller en relación con la capacidad de los grupos como integrantes de toda una serie de agentes económicos y sociales, públicos y privados en el territorio, como garantes del cumplimiento de los compromisos que a veces las empresas plantean a la hora de invertir o de desarrollar determinados proyectos en el territorio. ¿Veis que ahí se puede jugar ese papel y qué legitimidad podemos tener de las administraciones para que juguemos ese papel?
Sí, yo en relación a lo que dice Javier creo que, y a lo que nos ha preguntado María, veo que podría haber una oportunidad ahora mismo con el diseño y con la definición de los servicios ecosistémicos, porque algunos de ellos se están empezando a poner en el mercado. Entonces, con los servicios ecosistémicos les está pasando lo mismo que lo que tú has dicho, Javier, que están absolutamente sectorizados. Ahora mismo está empezando a ponerse precio al servicio ecosistémico de fijación de carbono, pero solo, por ejemplo, desde la perspectiva forestal, que bueno, lo hemos estado hablando antes con Elena, o sea, y en la perspectiva forestal con las nuevas repoblaciones. ¿Pero por qué? Porque se debe a intereses superiores de que eso fluya así. Entonces, hay que saltar a política, sí o sí. Sí, sí. Y Pero es economía más que política. Sí, al pero final. lo que ha dicho Javier, la única capacidad, el único ente que tiene esa capacidad transversal en el diseño de los servicios ecosistémicos que integre pues, esa necesaria ganadería extensiva que nos proporciona la biodiversidad y nos previene el incendio, sois vosotros, porque los demás estamos ya sectorizados, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí, en ese diseño de servicios ecosistémicos, que por cierto está abierto el debate a lo que van a poderse cuantificar y lo que no, está abierto en Bruselas y está el famoso concepto de adicionalidad, que parece ser que el que lo ha estado haciendo toda la vida ya no se le va a reconocer, solo es al que hace algo nuevo. Creo que ahí se podría introducir la perspectiva transversal que vosotros sí que representáis. Yo, por contestar un poco a María Coto, ¿qué podríamos hacer para tener una exitosa implementación de políticas de medioambientales, etcétera, etcétera? Para mí es fundamental, María, además lo estoy viendo últimamente, por ejemplo, en nuestra Junta de Andalucía, se ha elaborado la estrategia de lucha contra el reto demográfico. Yo llevo unos pocos de años trabajando en y con la Administración. Y yo es la primera vez que he visto realmente que una administración escuche al territorio, no solo lo escuche, como un trámite de audiencia de esos que hace la administración y después... Y ha incorporado demandas de los grupos de desarrollo, ha incorporado el rural proofing, que no venía en el borrador, ha incorporado los biodistritos, que no venía en el borrador, ha incorporado los grupos de desarrollo rural, la red de desarrollo rural. A lo que vengo a referirme, para mí, para que esa implementación del nuevo marco tenga éxito, debe escucharse a la sociedad civil. Debe hacer evaluaciones previas cuando elaboramos normativa que vaya a tener efectos sobre las zonas rurales, lo que se viene a denominar rural proofing, hagamos una evaluación previa de cómo va a caer eso. Escuchar a la sociedad civil, los grupos de desarrollo son portavoces perfectamente de qué piensa, qué padece y qué necesita. Para mí eso es fundamental para que esas políticas, esas nuevas normativas, se implementen y tengan éxito y no haya errores. Porque como también se ha dicho esta mañana, no es lo mismo una norma, una política para una zona urbana que para una zona rural. Y si queremos que el tema de transición energética, todos estos temas que estamos hablando, como no contemos con el territorio y con la sociedad civil, están abocadas al fracaso. Y ¿me dejas un Sí, minuto? sí, Nada, sí. y Diego, ya acabo. muy breve. Brevísimo. Por también contestar rápidamente ese territorio de sacrificio a territorio de oportunidad y cogiendo y sabiendo, ¿no? Digamos, la energía renovable por barrer para casa, como esa herramienta de cambio de este modelo territorial, sabiendo que la transición energética es una pequeña parte de la transición ecológica en la que englobamos pues, agraria, forestal, agua, urbanismo, todo en general. Hay que recordar que las energías renovables son renovables, no emiten emisiones y tienen el beneficio de que permiten la generación distribuida. En esta generación distribuida fomentan, la inversión que se quiere dar es distribuir, digamos, o cambiar ese modelo territorial que comentaba Mercedes antes, focalizado en los grandes terrenos, a intentar distribuir. Claro, para que esto sea posible necesitamos planificación, ordenación, que acaba de salir la palabra por primera vez, gestión y dimensión, una dimensión correcta a las necesidades del territorio donde ya se implanten. Y oye, si pueden generar una demanda empresarial, una demanda de una reindustrialización verde o una transición de las empresas actuales para que sean sostenibles con el territorio, pues ya, increíble. Muy bien. Bueno, agradecerles a todos, a todas, por dedicarnos este tiempo. Y no sé, creo que había un cierre. Pues, y a todos los que han, como canarios, me cuesta la veis, pero nada, que esperamos, compartiremos la grabación de la jornada, los documentos que se vayan elaborando, el trabajo que se hizo en el Laboratorio de Renovables, para que lo podamos aprovechar todos.
Y las presentaciones, si nos permiten hacerla los ponentes, nos lo permiten compartirla, pues las difundimos también a todos los inscritos. Y nos esperan abajo en la planta 1, en la cafetería, que tenemos ese vino español que hemos preparado y que en este caso es un vino español líder, porque nos lo traen de la Sierra Norte de Madrid, del grupo, llamamos al grupo de acción local de allí y nos recomendó a la Escuela de Hostelería de Madarcos, un pueblito pequeñito de la Sierra Norte. Muchas gracias.